bueno, oficialmente ya le damos la bienvenida al doctor Luciano Fischer. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por ¿Qué tal? ¿Cómo tenerme. está, doctor? Muchas gracias por participar con nosotros. Yo le había dado la introducción. El doctor Luciano es especialista en cirugía bariátrica y procedimientos quirúrgicos del tracto digestivo y precisamente el cuidar tu salud no necesariamente está siempre ligado al bajar de peso. De eso mismo vamos a hablar, de cómo el doctor Luciano, usando técnicas mínimamente invasivas, laparoscópicas y asistidas por robótica, va a hacer que usted tenga una mejor calidad de vida y también pueda curarse de muchísimas enfermedades. ¿Es así, doctor? Así es, tenemos la posibilidad de ofrecer distintas alternativas para que la comunidad, bueno, eh, ayudarlos a bajar de peso, que es uno de los problemas más grandes que tenemos últimamente, especialmente la comunidad hispana. Eh, Nuestros países de Latinoamérica son de los que más han crecido en cuanto a obesidad en los últimos años. Es un problema mundial. Desde la década del 70 se ha triplicado la cantidad de obesidad, pero en particular en nuestra comunidad, en los últimos años ha crecido muchísimo comparado con el resto del mundo las tasas de obesidad. Y una pregunta importante, ¿a quién está destinada esta operación y cómo saber si es adecuada para cada persona? Perfecto, es una excelente pregunta. El criterio se basa en la altura y el peso. Esto da un número que es el índice de masa corporal, bien fácil de calcular. Lo único que hay que hacer es usar el teléfono, buscar un buscador, una calculadora de este índice de masa corporal, que lo pueden encontrar en cualquier lado, y ahí tienen que poner el peso y la altura y les va a dar un número. Si este número es mayor de 40, el paciente ya califica. O sea, es bien simple el Si criterio. está sobre 40. Si está sobre 40. Esto más o menos para que tengan una idea son las personas que están excedidas aproximadamente unas 100 libras. Ok. Ok, para más o menos tener una referencia. Ahora, ¿qué ocurre con los pacientes que tienen menor peso pero tienen problemas médicos asociados? Estos pacientes también califican. Si cuando se hacen el cálculo les da un número entre 35 y 40, pero tienen la presión alta o el colesterol alto o reflujo o apnea de sueño o el paciente es diabético, esta persona califica con un peso más bajo para este tipo de operaciones. Ok, o sea que también tiene la oportunidad de entrar en ese mismo grupo. Exactamente, ¿Y cómo son las intervenciones de cirugía bariátrica? Sabemos que hay varios tipos. exactamente. Digamos, de todo lo que se ofrece en este momento en el mundo, la operación más popular se llama manga gástrica o sleeve gastrectomy. La manga gástrica es una operación que fue aprobada por el FDA hace aproximadamente unos 10 años más o menos, un poquito más, como una operación definitiva. Durante esta operación lo que se hace es se convierte el estómago, que es una bolsa grande, que puede alojar muchos alimentos, en un tubo más pequeño. Al realizar esto, uno está restringiendo la cantidad de alimentos que se puede ingerir. No solamente eso, sino que además hay cambios hormonales que están asociados una vez que uno realiza esta operación, porque hay una hormona específica en la parte que se quita del estómago que genera hambre. Ok. Al tener menos de esta hormona, los pacientes tienen menos hambre. Con esta operación en particular, nosotros esperamos que el paciente pierda aproximadamente un 60% del exceso del peso durante el primer año. Así que si el paciente tiene 100 libras de más, lo que se espera es que se pierdan unas 60 libras durante el El primer primer año. año. Esta es una de las operaciones, esta es la más popular. Voy a hablar también brevemente sobre el lap band o la banda gástrica, muy popular hace 10 años. En este momento representa aproximadamente un 2% de todo el total de las operaciones bariátricas que se está haciendo. Pasó de ser muy, muy popular a ser raramente hecho porque estamos viendo que hay ciertas complicaciones asociadas con este procedimiento que obviamente no veíamos hace 10 Como años, el de la manga. con el de la De la Banda. banda. de la banda, Banda. el Ok. lap band. La banda, ¿Ok? ok. Entonces, y al mismo tiempo que comenzamos a ver estas complicaciones, ahí fue cuando la manga gástrica comenzó a ser más popular porque ofrece mejores resultados a largo plazo y muchas menos complicaciones. ¿Ok? Brevemente describo el procedimiento. Se coloca un anillo alrededor de la parte más alta del estómago
este anillo está conectado por medio de un tubo a un reservorio que va colocado por debajo de la piel. El anillo este tiene unas celdas que son como unas bolsitas de agua, y lo que se hace en el reservorio es se coloca una aguja a través de la piel, esto prácticamente no duele, y es un procedimiento que se hace en la oficina, ajustar la banda. La banda se realiza cuando se coloca, se hace en la sala de operaciones, pero cuando se ajusta, el paciente viene a la oficina, se coloca una aguja dentro del reservorio y se agrega o se quita líquido. Cuanto más líquido se agrega en este reservorio, que de nuevo está conectado a través del tubo que va a la banda, a medida que más inyectamos agua o la solución, más se engordan, digamos, estas celdas que están adentro de la banda alrededor del estómago, creando más restricción. Si yo inyecto más, hay más restricción. Si remuevo parte de la solución, Más hay, flexible. hay menos restricción. Entonces, el paciente, una vez que se coloca la banda, hay un promedio de unas 3 a 5 ajustes que hay que hacer después de la operación, y esto se hacen cada unas 6 semanas, 2 meses aproximadamente, para encontrar, digamos, la cantidad perfecta de líquido que tiene que tener la banda. Una pregunta, doctor. Dígame. Por ejemplo, si una persona, yo he visto muchas personas que gordísimas y de repente han empezado a bajar, pero dicen que han tenido problemas, o sea, muchas consecuencias, que mejor no se lo hubieran hecho. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Han ido donde no un médico correcto o es que la operación toda operación es compleja y hay mucho riesgo, pero es la operación es un problema o solo ha sido como un mito de que, o son ciertas personas que no les asienta el hacerle la operación? Esa sí es una excelente pregunta y podemos dedicar un tiempito a eso. Eh, hay distintos tipos hay distintas razones por las que los pacientes pueden tener, digamos, problemas o complicaciones. Y yo haría la diferencia entre las dos palabras. Las complicaciones son hechos asociados a, digamos, a la operación en sí, o quizás al implante que se coloca en el caso de la banda, ¿sí? Entonces, analicemos de a poco, parte por parte. Hay pacientes que no pierden el peso que uno espera, ¿ok? Hay pacientes que, en particular con la banda, un tercio de los pacientes, por más que sean pacientes que siguen las instrucciones, no pierden peso, ¿ok? Y es algo que todavía no tenemos bien claro y es una de las razones por las que no estamos haciendo tantas bandas como las hacíamos hace 10 años, ¿ok? Por otro lado, hay pacientes que no siguen el tratamiento como deberían. Nosotros, además de colocar esta banda, además de hacer la manga, nosotros lo que tratamos es de reeducar al paciente. Estamos tratando de cambiar los hábitos alimentarios, estamos tratando de que el paciente sea, eh, tenga mejores elecciones cuando tiene que comprar los alimentos, cuando tiene que cocinar, y que obviamente sea bastante más inteligente en el momento de realizar actividad física y de cuándo come con respecto a la actividad física. ¿Sí? Nosotros estamos tratando de proveer todas estas herramientas para que el paciente pueda tomar una mejor decisión. ¿Ok? Entonces, tenemos los pacientes que no siguen el tratamiento y son pacientes que realmente no van a estar bien. Son No pacientes se le van a ver los resultados. son pacientes que no van a conseguir los resultados que se esperan. ¿Ok? Después tenemos un grupo de pacientes que no hacen seguimiento. Los estudios muestran que los pacientes que no hacen el seguimiento son pacientes que vuelven a ganar peso también. ¿Okay? Estos son los factores relacionados con el paciente en sí. Ahora, cuando nosotros vemos complicaciones en cuanto a los procedimientos, yo diría que son bastante menos frecuentes que los problemas asociados al comportamiento del paciente, ¿sí? El porcentaje de complicaciones es bien bajo. Lamentablemente tenemos muchos más pacientes que no siguen el tratamiento como deberían a porcentaje, digamos, de complicaciones. ¿Cuáles son estas complicaciones? Cuando hablamos, por ejemplo, de la banda,
la banda todas estas operaciones tienen que ser realizadas o se recomienda que la hagan cirujanos bariátricos. ¿Sí? La banda es un procedimiento bien simple de hacer. Y hace muchos años lo que los cirujanos generales, sin entrenamiento bariátrico, hacían un curso sobre cómo colocar la banda. La parte técnica de la operación no es la parte más compleja de cómo tratar a estos pacientes. Para mí esto es un arte. Cuando yo me siento con el paciente, de la manera que yo le hablo al paciente, de la manera que yo trato de obtener la información que está haciendo que este paciente quizás no haya tenido buenos resultados en el pasado. Eso no se enseña en un curso de un fin de semana. ¿Okay? Entonces, hemos visto que un cirujano que no tiene experiencia en cirugía bariátrica va a tener resultados no tan óptimos. Perdóneme, yo estaba viendo la televisión para poder venir acá, de que la persona, ustedes, miré una persona que tenía en la televisión 600 libras, o sea que está, eh, que ni se podía ni mover. Entonces va donde el médico, y cuando va donde el médico le empieza una dieta, o sea, lo semi-prepara, lo prepara, y que tiene que pasar por lo menos unas 4 semanas o 8 semanas en una dieta para que lo pueda atender. Si no sigue esa ruta, ese reglamento o esa dieta que el médico lo regaña y lo vuelve a mandar otra vez, o sea, le pone una dieta para poder ver que la persona realmente está interesada en eso. Ahora, después de la operación, ¿qué continúa? La persona ya bajó y qué pasó con las cosas de acá y la piel de más, o sea, ¿qué pasa con todas esas? Las razones por las que se hacen esta dieta antes de la operación son varias. No es solamente una razón, no es solamente tratar de ver si el paciente va a seguir el tratamiento y cuánto puede seguir las instrucciones. Esa es gran parte, porque si al paciente se lo coloca en una dieta, y ahora vamos a hablar específicamente de la palabra dieta, pero si al paciente se lo coloca en una dieta bien específica antes de la operación, por varias razones. En primer lugar, uno quiere ver que el paciente siga el tratamiento. En segundo lugar, los casos que estás nombrando son casos extremos, son de obesidad extrema. ¿Sí? Estos pacientes tienen un riesgo quirúrgico mucho más alto que el paciente que tiene, te doy otro caso extremo, que un paciente que tiene quizás 400 libras o 300 libras, que es un paciente que obviamente también tiene criterio para una operación bariátrica, pero el riesgo quirúrgico al tener 600 libras es mucho más alto. Lo que se hace se trata de bajar el peso para disminuir ese riesgo, para que el paciente, el estatus del corazón, de los pulmones, mejore antes de la operación y disminuir el riesgo. En tercer lugar, el hígado es el órgano sólido más grande que tenemos en el abdomen. El hígado puede almacenar mucha grasa. Cuando un paciente durante unas 4 semanas se lo coloca en una dieta estricta, bien estricta, hipocalórica, lo que quiere decir que son muchas menos calorías de las que el cuerpo necesita para realizar las actividades diarias, el paciente va a perder peso. Gran parte de ese peso viene del hígado. El hígado pierde en ese momento mucha grasa y cuando nosotros tenemos que realizar estas operaciones, se coloca un retractor en el hígado para moverlo porque el estómago está situado casi por debajo. El hígado cubre el estómago y tenemos que moverlo hacia un lado para poder operar. Hay veces que el hígado es tan graso que es muy complicado y hay veces que no se puede, hay que cancelar la operación. A mí por suerte no me ha pasado, pero he visto casos. Suele pasar. Sí, he tenido colegas que han tenido que cancelar la operación porque el hígado es muy grande. Entonces, estas son las razones por las que se realiza esta dieta antes de la operación. Ahora, yo nombré la palabra dieta. Yo cuando me refiero a dieta, yo no me refiero a una manera de comer específica durante un periodo de tiempo. ¿Okay? Yo me refiero a cambiar los hábitos alimentarios. Cuando yo digo dieta, me refiero a cómo come esta persona. Excelente. ¿Por qué? Porque cuando uno dice, voy a comenzar una dieta, yo lo que quiero saber, lo que más me interesa es cuándo va a terminar esa dieta y qué es lo que va a pasar. Está el estrés de los resultados de la dieta. Pero ¿qué es lo que va a pasar cuando uno no hace esa dieta?
Lo que yo estoy tratando de promover es cambiar los hábitos para que el paciente no esté haciendo una dieta específica, para que simplemente el paciente sea mucho más saludable a la hora de coger los alimentos, ¿sí? Y que termine perdiendo peso. No solamente el paciente, sino toda la gente alrededor. En cuanto al exceso de piel, el exceso de piel después de la operación depende de varios factores. En primer lugar, la edad del paciente. En segundo lugar, el peso inicial del paciente. Y en tercer lugar, las propiedades elásticas de la piel. Hay pacientes que prácticamente no tienen exceso de piel después que pierden una cantidad significativa de peso. Y hay pacientes que sí tienen un exceso de piel. Esto siempre se puede remover. Excelente, Perfecto, excelente perfecto. información. Bueno, vamos a una pausa, vamos a continuar hablando con el doctor Luciano de estos procedimientos de la cirugía bariátrica y también los cambios emocionales en el paciente. Y ya llegó el experto en migración, el abogado Gunther Sanabria de Sanabria Asociados. Volvemos en breve en Conéctate con TFKM. Gracias.